la mañanera sabatina de Ángel, correspondiente al sábado 10 de mayo, Día de la Madre, del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema relacionado con la mujer mexicana, que todavía no es madre. En el caso de las que ya son madres, diré que han reducido el número de hijos durante su vida fértil. Pero hoy me voy a referir a aquellas mujeres que todavía no han tenido hijos, es decir, aún por diversas razones no son madres. Hay un dato censal muy interesante de 1970 que arrojó en materia de fertilidad un número pavorosamente grande, 6.7 hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil, que de acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas es de los 15 a los 49 años. Hoy, a los 35 años, prácticamente ya la mujer mexicana ya decide no tener hijos. Hay una posibilidad mayor, una probabilidad más elevada de algunas cuestiones como el síndrome de Down, etc. Pero ha habido un descenso que ha llevado a México, datos censales del 2020, a un nivel abajo de 2, unos hablan de 1.8, 1.9, otros se bajan hasta 1.2 hijos nacidos vivos por mujer. Pero veamos lo que mencionaba en un principio. Las mujeres mexicanas que todavía no tienen hijos o que han decidido, viviendo ya en pareja o viviendo de manera independiente, han decidido no tener hijos. Las razones son varias. Vamos a empezar, si gusta usted aceptarme estos argumentos. Primero está la urbanización del país. En los años 60, todavía buena parte de los años 70, México era un país donde vivía una muy buena parte de la población en zonas rurales o semirurales. A medida que avanzan los años 70 y que avanza también un proceso de modernización de la economía mexicana y un estancamiento del campo, en ese momento se da un éxodo pronunciado de familias de las zonas rurales a lo que podríamos llamar cinturones de marginación alrededor de las grandes ciudades. En aquellos años, fines de los años 60, Ciudad Neza era una cosa desordenada, un asentamiento humano, donde las familias que estaban ahí, un poquito de tiempo antes estaban viviendo en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, etc. A medida pues que avanzan los años 70, los años 80, la urbanización del país es prácticamente, si no total, pero ya es un porcentaje importante, mayoritario de la población. Eso genera un impacto cultural en la mujer joven mexicana. ¿Por qué? Porque tuvieron acceso a la educación, mientras que allá en las zonas rurales, pues a lo más llegaban a la primaria. Pero al mudarse a las zonas urbanas, ya era más frecuente llegar a la secundaria. Y ya en los años 80, fines, principios de los 90, ya llegamos a la secundaria y la preparatoria. Y a partir de los años 2000, pues ya estamos masivamente en los niveles superiores. Hay una comparación muy interesante que muestra que a medida que el número de años de educación de la mujer es más elevado, es menor el número de hijos que tiene.
de tal manera que aquella mujer que llega a terminar la preparatoria a nivel medio superior o superior, máximo tiene un hijo. Estamos entonces aquí ante un fenómeno que no solo es la urbanización, sino es el cambio de mentalidad en la mujer. Pero luego se da otro elemento. En las zonas rurales era común que las personas vivieran en una casa pequeña, sin agua potable, o sea, sin agua corriente, sin baño, letrinas, etcétera, y un terreno grande donde los chamacos andaban corriendo, etcétera. Pero al llegar a la ciudad, el espacio vital per cápita se reduce tremendamente, sobre todo cuando llegan a esas zonas como Ciudad Neza, Chalco, Los Reyes, etcétera, y otras zonas alrededor de la Ciudad de México. Resulta que ahí ya no es, vamos a decir, cómodo tener 4 o 5 hijos o 6, sino que empieza a decrecer el número de hijos. De tal manera, pues, que de una manera natural, a partir de los años 70 y 80, conjugado esto con una campaña del Estado mexicano para reducir la natalidad, ¿se acuerda usted? La familia pequeña vive mejor. Da por resultado que para el año 2010-2020, la mujer mexicana tiene estas decisiones soportadas por ese cambio cultural. Primero, espacia el matrimonio, es decir, se casa a edad más tardía. Segundo, espacia el primer nacimiento cuando se casa o se une con una pareja. Y tercero, un buen número de mujeres profesionistas no solo decide no tener hijos, sino decide no casarse. Todo este proceso que le he descrito se llama el envejecimiento demográfico. Cada vez hay menos niños, pero cada vez hay más adultos mayores. Y esto tiene efectos profundos y graves en la sociedad y afecta su crecimiento y su desarrollo. Es común hoy encontrarse con mujeres ejecutivas, mujeres profesionistas exitosas que viven de manera independiente, que dice yo no me quiero casar y mucho menos tener un hijo. Pero hace 20 o 30 o 40 años, la mujer para salir de su casa, para no estar en ese agobio diario, se casaba, aunque no quisiera, aunque no amara a su pareja, con tal de salir de eso, y ya después se divorciaría o lo que fuera. Hoy, una profesionista exitosa o no, ya no necesita casarse para vivir de manera independiente. Se junta con otra, rentan un departamento o ella misma vive sola. Ese gran cambio que empezó a darse en la Ciudad de México ya es evidente, se advierte en las zonas más urbanizadas del país. Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, una parte Puebla, Guanajuato, etcétera, etcétera. Y sigue agravándose esa tendencia. Eso ya ha colocado a nuestro país en una situación difícil. Ya cada vez es más difícil para no pocas empresas obtener mano de obra o tener trabajadores para que se desempeñen como trabajadores o empleados en esa empresa. Y las cosas parece que van empeorando. ¿Qué va a pasar en el México de aquí a 10, 15 años? Cuando la mujer mexicana ya no tenga 1.2, 1.4 hijos, sino que tenga menos de un hijo, o que no quiera casarse y de casarse no quiera tener hijos. Eso va a significar una situación crítica para este país que se podría describir de esta manera. Vamos a ser un país de viejos cuando no hemos alcanzado ser un país rico. Y en ese momento una serie de problemas sociales, económicos, políticos y laborales
se van a presentar en nuestro país. Este es un tema que quizá a muchos les parezca inoportuno el Día de la Madre. Creo que por el contrario, es el mejor día para tratar estas grandes transformaciones en lo que tiene que ver con la maternidad de la mujer mexicana. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana en la Mañanera Dominical. Gracias por su presencia y su atención.